Hola, mi nombre es Vicky Silva, yo soy contadora de historias desde ya hace 13 años. Nací siendo contadora de historias en una editorial en México y bueno, contar historias es un oficio que se hace como oficio desde hace muy poco tiempo, pero que es inherente a nuestra cultura desde siempre. Contar historias reunidos a través del fuego es algo que es de los tiempos más anteriores. Y hoy les quiero compartir una manera muy particular de contar historias, que es el kamichibai. El kamichibai es también llamado teatro de papel. Nace en Japón en 1930 más o menos, a finales de los 20, y surge desde un hecho social que era una crisis económica muy grande que había. Entonces algunos vendedores de dulces inventan este teatro de papel para poder vender más dulces. Y cuenta la historia, la leyenda, que estos hombres se iban en bicicleta, llegaban a un lugar, se posaban en una esquina, tocaban una carraca, que es como dos maderas que sonaban como si fueran dos claves, ¿no? Que sonaban, llamaban a los niños y los niños iban a comprar dulces, y entonces los que compraban los dulces más caros se sentaban más adelante y los otros más atrás. Y también, bueno, todos los que no compraban también se podían poner ahí, y comenzaba esta contada de historia donde se abría un teatro de papel que salía dentro de una maleta y se comenzaban a contar las historias. Historias que eran de todo tipo, no había ninguna línea editorial con respecto a las historias, y esta práctica comenzó a hacerse conocida y se cuenta que llegaron a haber casi 50.000 contadores de historias de kamichibai en todo Japón durante ese tiempo. Comenzaron a haber ciertas críticas porque, bueno, estaba asociado al consumo de golosinas, que bien sabemos todos que no es lo más óptimo, y algunas personas comenzaron a hacer mutar este kamichibai y lanzarlo a un lugar más educativo, a un lugar más evangelizador, y también, como era un tiempo donde comenzaba también la Segunda Guerra, algunas prácticas del kamichibai también enaltecían la guerra, que eso también con el tiempo fue disminuyendo, y después se trató de asociar el kamichibai más bien a la cultura de la paz y también a un lugar educativo. Cuando ya llega el tiempo de los 50 y comienzan a ver televisiones, el kamichibai desaparece de la calle, pero se resguardan los kamichibai que ya tenían una línea educativa y que habían entrado al aula, los que estaban dentro del jardín infantil y también los que estaban asociados a la cultura de la paz. El kamichibai es un teatro de papel, que al teatro de papel que es se le llama butai allá. Y en general lo que hacían eran poner fichas atrás, ilustraciones que contaban la historia, que eran ilustraciones muy vistosas y en su mayoría utilizada con técnica de acuarela. Bueno, y yo conozco el kamichibai de una manera muy especial porque en el año 2018 fui invitada a la 38ª Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de la Ciudad de México, misma feria donde yo había nacido hace ya 10 años de narradora, y fui invitada como a un círculo de narradores, a un tercer encuentro de narradores orales, y ahí estaba invitada Eiko Matsui, que era parte de la Asociación Internacional del Kamichibai de Japón, IKAHA, que ella era una de las fundadoras o de las más activistas en esta fundación, y ella contó la historia del kamichibai y bueno, nos relató un par de kamichibai. Ella es muralista, es
es también ilustradora, trabaja la acuarela y ella nos contó la manera de cómo contar un kamichibai de una manera, diríamos, correcta o como lo hacen allá en Japón, de donde nace este arte. Como también como nosotros tenemos el imaginario de Japón y una cultura tan minimalista y como con tantos detalles y ritos, ella nos comentaba que el kamichibai uno vendría siendo un mediador donde el intérprete es solamente un medio para hacer llegar esta obra de autor que está dentro del kamichibai con el público. Como estos relatos que son muy sencillos, pueden crear todo un ambiente mágico y de contención. Ella trabajaba temáticas que tenían que ver con la humanización y con la posguerra. Para poder compartirles este kamichibai, es necesario de que estemos vestidos de la manera más neutra posible, ya que nosotros, los intérpretes, no tenemos que llamar la atención, no tenemos que sobreactuar nada, entonces tenemos que tratar de pasar de la manera más desapercibida, ya que seremos un puente entre la historia y la audiencia. También es necesario que pongamos un mantel en el lugar donde vamos a poner nuestro teatrillo y también ojalá que sea neutro. Y es importante, en general los teatrillos de papel, los kamichibai, tienen 3 puertas, tienen 1, 2 y una aquí arriba. Entonces se abren como en orden, pero la idea es no abrirlos a la vez, sino que ir haciendo una acción y la siguiente. Entonces abrimos y abrimos de una manera limpia. En general también como una visión, cada vez que abrimos para descubrir. Bueno, es importante observar bien las ilustraciones, porque estos están basados en libros, álbumes que tienen poco texto, pero que las ilustraciones también nos hablan mucho de lo que sucede. Entonces mirar, observar, que eso también nos va a dar la idea de qué tempo tiene una historia, por ejemplo, ¿no? Nos va a dar un contexto, un imaginario. Entonces cada vez que estamos leyendo, nosotros vamos a nuestra memoria visual y tenemos ya la ilustración en nuestros ojos, en nuestra memoria, mientras vamos leyendo cada texto. Todas las láminas del kamichibai tienen números en algún lugar, por ejemplo esta tiene los números acá, entonces es importante que cuando vamos a prepararnos para llevar el kamichibai a algún lugar o para contarlo, podamos revisar que están ordenadas por secuencia 1, 2, 3, 4, bueno miren acá por ejemplo hay uno al revés, entonces tendría que ir así, 5, 6, y así hasta el final, ¿ya? También, como les comenté anteriormente, es recomendable leer muchas veces en voz alta el texto de cada lámina para encontrar los silencios que tiene una lectura, la entrega de una historia, como antes les decía, primero mirar muy bien las ilustraciones y luego ir fusionando este texto a la ilustración con sus tiempos, con las emociones que tienen. En ese sentido, leer muchas veces en voz alta hace que uno pueda escuchar la sonoridad de las palabras y a ver si se contienen en su significado. Ahí también están las diversas voces de los personajes que, como les comentaba también, no es necesario personificarlas para no desviar la atención hacia el intérprete cuando la atención siempre tiene que estar en el kamichibai. También cuando uno lee repetitivamente en voz alta o cuando cuenta muchas veces una historia, a medida del tiempo va encontrando otro significado, va descubriendo también, uno también se sorprende de descubrir nuevas interpretaciones para un texto. Es como que también tiene que ver por la época, por la contingencia, es como cuando uno lee un libro y se recuerda de algo y después lo marca desde otro lugar. Así que en ese sentido es súper interesante volver a contar una historia y por supuesto que también se completa con la audiencia, pues, con los niños que también están sus emociones que nos regalan cada vez que escuchan.
Y en referencia a eso también podría ser atractivo o podría ser un aporte también que investiguemos quién es el autor que hizo esta historia para después tener un diálogo con los niños, porque cada vez que contamos una historia, después viene un momento posterior que no tiene mucho sentido que uno cuente una historia detrás de la otra sin quizás hacer una bajada, especialmente cuando tiene como una visión educacional. Es necesario poder conversar con ellos, dialogar, escuchar pareceres, y también uno ahí puede hacer algunos aportes conociendo, por ejemplo, la biografía del autor y cuáles son los relatos y sus temas, pues, ¿no? También cuando comenzamos a compartir el Kamichibai, es necesario que nosotros estemos a la altura de él, para que nosotros no tengamos el protagonismo, sino que el Kamichibai. Entonces nos podemos sentar atrás y en alguno de los costados. Yo prefiero hacerlo acá. Y así ya estamos listos para comenzar a contar la historia. Es importante tener en cuenta al elegir una historia a qué audiencia se la vamos a compartir, entonces considerar qué edades tienen y qué historias les corresponden a ellos. En general, todas estas historias, como ustedes pueden ver, están hechas con ilustraciones que son bastante grandes, donde no hay detalle, pero también si hay una audiencia demasiado grande no alcanza a ver lo que muestra la ilustración. Entonces yo creo que es recomendado para más o menos como unos 50 niños, no más. Y el trabajo en el aula pues puede ser muy fructífero. Como ya hemos releído bastantes veces nuestro texto, conocemos el tema, conocemos también el trasfondo, la sensibilidad que queremos traspasar, comenzamos el relato y es importante ir sacando las láminas de una manera limpia, suave, y las vamos dejando atrás. Cada vez que sacamos una lámina, no seguimos con el texto. Sacamos la lámina la dejamos atrás y continuamos con el texto. Y de esta manera también va tomando una cadencia y un orden el relato, ¿ya? También podemos apoyar la historia con unos pequeños sonidos, con instrumentos que no sean muy invasores, pero que nos den como una atmósfera sonora para el relato. Por ejemplo, podemos usar una campana y la pondríamos detrás. Es necesario que cuando estemos terminando ya el relato, no saquemos la última lámina, porque si no, podría salir la primera dependiendo de qué manera esté confeccionado nuestro Kamichibai, o también podríamos dejar el teatro vacío. Entonces, para terminar sería la palabra fin y cerraríamos nuestro teatro. O también podría ser que no digamos nuestra palabra fin y que compartamos algún matutín como y colorín colorado, este cuento se ha acabado, pasó por un zapatito roto y mañana te cuento otro, o alguno otro que conozcan, como el de las hojas que se lleva el viento y que mañana te trae otro cuento. Bueno, ahí hay variados que pueden encontrar por ahí y que pueden ir compartiendo. Bueno, hoy les voy a compartir en este Kamichibai, este teatro de papel, les voy a compartir La otra orilla de Marta Carrasco, escrito e ilustrado por ella. Marta Carrasco es una autora chilena que ya es fallecida. Ella fue muy importante en la ilustración infantil, ya que ilustró también Perico trepa por Chile, Papelucho, y este es una de sus historias más emblemáticas. Vivo al lado de un río que suena día y noche con su murmullo de piedras. Esta es nuestra orilla. Mi madre canta mientras trabaja y su voz se oye sobre el rumor del río.
En la otra orilla hay un poblado lejano. Dicen que allí la gente es distinta, que comen comidas raras, que nunca se peinan, que son flojos y fiesteros. Me han prohibido cruzar el río. No debes ir nunca a la otra orilla, ordena mi padre. No los mires, dice mi madre, son distintos. Yo los escucho y pienso, ¿y los de la otra orilla, qué dirán de nosotros? Un día, un niño de allá me hizo señas. Yo miré hacia el otro lado, pero él siguió allí. Finalmente, yo también levanté los brazos para saludarlo. Alcancé a ver que sonreía. No sé por qué, yo también sonreí. Al día siguiente, muy temprano, fui a la orilla del río y me encontré con una sorpresa. Un bote amarrado a una cuerda. Allá, en la otra orilla, divisé a mi amigo. Tenía en la mano la larga cuerda que atravesaba el río. Poco a poco se acortó la distancia que nos separaba. De pronto, el sol desapareció, un rayo iluminó el cielo y retumbaron truenos a lo lejos. El corazón me latía. Dum, 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 dum. Cuando llegué a la otra orilla, mi amigo me ayudó a bajar del bote. Sus manos estaban muy tibias. Me guareció bajo su pañolón y corrimos bajo la lluvia. Su familia nos esperaba. Eran muy raros, rubios y chascones, vestidos de muchos colores. Hablaban gritando y todos al mismo tiempo. Quise regresar. Pero en ese momento sentí un olor delicioso, un olor a pan recién sacado del horno. Era el mismo olor a pan de mi casa. La madre nos sirvió leche caliente y se me pasó el frío que traía de afuera. Entonces me enteré algunas cosas de la familia de mi amigo. El padre es pescador, como mi papá. La abuela teje chales, como mi abuela. Los chicos juegan con las piedras del río, como mi hermano. Nos hicimos muy amigos. Él es Nicolás y yo soy Graciela. Somos distintos y también muy parecidos. Es una amistad secreta, por ahora, pero los dos tenemos un sueño. Cuando seamos grandes, construiremos un puente sobre el río. Así, los de allá cruzarán a visitarnos y los de acá iremos a verlos millones de veces. Y sobre el rumor del río escucharemos cómo todos se saludan y se ríen. Fin. Como ven, cuando narramos con un kamichibai es totalmente continua la narración. No paramos en ningún momento a hacer preguntas a los niños. Esa es de la manera esencial como se trabaja el kamichibai, ya que uno es, como ya lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, un mediador de la voz del autor. Hay kamichibai, eso sí, que son kamichibai interactivos que vienen con juegos que se proponen al cubrir y descubrir las láminas. Y esos, claro, tienen esa facilidad de pedir a la audiencia que pueda completarnos para seguir contando la historia.
Para finalizar, les quiero compartir la idea de poder crear también un Kamichibai, quizás con los niños y niñas, poder tener esta instancia. También de esta manera se podrían trabajar algunos aprendizajes que se buscan en la escolaridad, como por ejemplo la apreciación de las historias, poder crear una historia. Eso también nos llevaría a poder encontrar vocabulario y hacer un trabajo lingüístico de crear la historia. Esto se puede hacer a partir de hacer como un storyboard, como la secuencia. Entonces también se trabaja la secuencia de imágenes para luego poner los textos que van narrando cada una de ellas. Por supuesto, esto yo me lo imagino en un trabajo de grupo, porque así es una creación colaborativa donde cada integrante también va encontrando un rol, para después tener que compartirlo con todo el aula. De esa manera también uno hace fin de un proceso que se comparte, se promueve la lectura en voz alta, la creación de historia y por supuesto el goce de ella. Así que también es una invitación a que lo puedan experimentar. Y de esta manera me despido de ustedes, agradezco que hayan escuchado toda esta historia y por supuesto los invito a animarse a contar con Kamichibai.